Surgimiento del Estado en Estados Unidos. 13.000 años antes de Cristo llegan los primeros habitantes de América procedentes de Asia, los cuales, mediante el puente de Beringia, logran asentarse en lo que hoy es Alaska. Después de permanecer miles de años allí, emigran hacia el sur del país, cerca del Océano Pacífico, en el noreste, en las montañas y desiertos del sudoeste y cerca del río Mississippi. La llegada de los europeos al continente americano ocurre en el año 985, cuando los noruegos llegan por primera vez a América y se asientan en el norte de Terranova. Seguido de los noruegos llegan los británicos, holandeses, franceses y españoles en busca de los tesoros que existían en lo que se conocía como el Nuevo Mundo. Los colonizadores llegan a las colonias británicas ya establecidas en el siglo XVII y crean 13 colonias distintas, las cuales formaban tres grupos. En las colonias del nordeste, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island, desarrollaron una economía basada en la pesca, la producción de barcos y de productos forestales. Las colonias de la región media, Nueva York y Pensilvania, desarrollaron una economía de industria y agricultura. Finalmente, las colonias del sur, Virginia, Georgia y las Carolinas, gozaban de una tierra fértil, por lo cual su economía se basó en la agricultura. El proceso hacia la independencia empieza con la idea de crear una nueva sociedad en tierras que aún no habían sido habitadas. En el siglo XVIII, las colonias americanas empiezan a crecer en población y adquirir poder económico, lo cual genera que surja Estados Unidos de América como una nación. La victoria de los británicos frente a los franceses crea nuevas restricciones y leyes para los habitantes de América, las cuales son rechazadas por los ciudadanos. El control del comercio del té por parte de los británicos fue uno de los determinantes principales para buscar la independencia. En 1775, una batalla entre los colonos y los británicos inició la Guerra de la Independización. Los distintos ejércitos de las colonias se unieron para combatir a los británicos, lo cual generó guerras por 8 años, hasta que finalmente, en 1781, el ejército británico se rinde y Estados Unidos es reconocido como un estado independiente. Posteriormente, se firma el Tratado de París, en 1783, lo cual le da independencia, libertad y soberanía a las tres excolonias que ahora se convertían en estados. A pesar de que Inglaterra reconoció la independencia de Estados Unidos, no se consolidó inmediatamente el Estado moderno, pues no había moneda común, ni un sistema nacional para establecer y recolectar impuestos, ni una fuerza militar nacional, pues muchos estados seguían teniendo sus propios ejércitos y armadas. Tampoco había una política exterior uniforme y los estados negociaban directamente con otros países. Frente a esto, líderes como George Washington fomentaron la idea de formar una nación entre los 13 nuevos estados y en 1787 se formó una Constitución Nacional Suprema, compartida por todos los estados, lo cual reforzó el sentido de unidad y cooperación del territorio que se había independizado. Posteriormente, en 1812 se libró una nueva guerra contra Inglaterra, donde se llegó a incendiar la residencia presidencial. Dicha guerra fue ganada por los Estados Unidos, y esto reforzó el concepto de nación, unidad para combatir un enemigo común y el deseo de consolidar la construcción del Estado americano. Acabada la guerra, hubo prosperidad económica, por lo cual se añadió el deseo de la construcción de esta nueva nación. Frente a la construcción del Estado moderno de Estados Unidos, se opusieron múltiples rivales, tales como los nativos, los imperios europeos como Francia, España, Holanda y notablemente Inglaterra. Sin embargo, cuando la guerra de revolución se alza contra Inglaterra, Francia y España se alían con los revolucionarios por razones geopolíticas. Ahora bien, una vez firmada la Declaración de Independencia de Estados Unidos y que ésta fuese reconocida en 1783, surgieron rivales internos los cuales consistían en los federalistas, los centralistas y los separatistas. Solo hasta 1787 se logró crear la Constitución de las 13 colonias, logrando crear un Estado federalista que preservara la autonomía de los Estados federados. Por otro lado, la identidad de los individuos se fue creando con los valores, instituciones y culturas de europeos, principalmente ingleses. Sin embargo, en la Declaración de Independencia se utilizan palabras poéticas, pero con gran significado en la Constitución de la identidad estadounidense, como la búsqueda de la felicidad, los derechos humanos y la importancia fundamental de la libertad. También ayudó a la construcción de la identidad que la población en su mayoría fuera joven y quisieran adoptar estos valores. Posteriormente, dada la migración de diferentes países europeos, varios líderes como Franklin Roosevelt empezaron a consolidar la idea de que estos Estados Unidos era una nación de inmigrantes, en la cual cada uno convivía con sus diferentes, pero guardando como eje común la tolerancia, la libertad y la concepción de Estados Unidos como una tierra de prosperidad y progreso. Estados Unidos se consolida como Estado mediante el monopolio de la coerción, ya que debido a la autonomía que tenía cada Estado localmente,
el Estado General debía tener poder dentro de su territorio. De hecho, la Guerra Civil estadounidense, en gran parte, fue causada por la omisión de los estados a la autoridad del gobierno, lo que da fe de que fue mediante este factor que el Estado pudo consolidarse. Podemos evidenciar cómo en 1807 se empezó a hacer reclutamientos forzosos precisamente para aumentar el poder del monopolio coercitivo, durante una época donde era sumamente necesario. Además de esto, tenemos el caso de los agricultores de Pensilvania, que generaron la llamada Rebelión del Whisky, debido a que se negaban a pagar el impuesto federal establecido por Washington. Este último mandó un ejército con 15.000 hombres para sofocar la rebelión e imponer su autoridad. No obstante, no se puede decir que el monopolio de coerción lo hizo todo. La acumulación de capital le permitió al Estado hacerse cargo de las deudas de cada Estado y crear una banca nacional, con el fin de alentar la inversión y persuadir el apoyo de la iniciativa privada hacia el gobierno. El desarrollo del monopolio de coerción en Estados Unidos ocurrió en distintas etapas. La primera etapa se desarrollaría durante las guerras coloniales con el comienzo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a través de pioneros civiles que se organizaron en milicias locales. La segunda etapa trataría de la Guerra de Independencia, con la creación del ejército continental, aumentado a lo largo de la guerra mediante milicias coloniales. Posterior a esto, vino la tercera etapa en la que podríamos decir empezó el consolidamiento del Estado estadounidense. En esta etapa se vio el monopolio coercitivo a través de un modesto ejército y una marina que logró incorporar a estados como California y Texas a su territorio. La desconfianza tradicional en los ejércitos permanentes, junto con la fe en la capacidad de la milicia local, limitaban el desarrollo de unidades bien entrenadas. Finalizada la guerra, iniciaría la cuarta etapa en la que por fin se darían cimientos fuertes al monopolio de coerción mediante la modernización de la armada y la naval. Esto llevaría a contribuir en la unidad nacional y en sus intereses expansionistas. En conclusión, el monopolio de coerción estadounidense se fue desarrollando desde la época colonial hasta su consolidación como Estado a través de diferentes mecanismos como el reclutamiento, la creación de armada y marina y la modernización de estas durante diferentes etapas históricas. El proceso de extracción en Estados Unidos se dio por medio de impuestos y leyes que limitaban los derechos de los colonizadores en Norteamérica y controlaban los recursos de las colonias de manera muy explícita. Entre estas leyes se encontraba la Proclama Real de 1763, que restringía la abertura de nuevas tierras, la Ley de Azúcar de 1764, que grababa con impuestos los bienes de lujo, la Ley de Alojamiento de 1765, que obligaba a los colonos a dar alimento y hospedaje a soldados del rey, y la Ley del Timbre, que exigía la compra de sellos reales para los documentos legales. Estas medidas injustas llevaron a que los colonizadores estuvieran inconformes y a que así nacieran las ideas de rebelión e independencia. Estas ideas, alimentadas con el tiempo, estallaron en una guerra el 19 de abril de 1775 en Boston y sus alrededores. La rebelión se formalizó el 23 de agosto del mismo año, cuando Gran Bretaña rechazó una resolución pacífica y declaró la rebelión oficial. El 4 de julio de 1776 fue adoptado el documento de independencia escrito por Thomas Jefferson. No obstante, la guerra duró 8 años más y con el apoyo del ejército francés lograron vencer a las fuerzas británicas y consolidar a las 13 colonias como estados.